Buenos días a todos y bienvenidos a este ring económico que hemos titulado ¿Tiene España los líderes necesarios para salir de esta crisis? Y que está previsto que dure unos 45 minutos. Este ring económico se ha organizado en el marco de una crisis sanitaria que ha obligado al confinamiento de los españoles, al decreto del estado de alarma, que ha dejado en nuestro país más de 229.000 contagiados y más de 27.000 fallecidos, y un debate que se organiza también en el marco de una crisis económica que ha dejado miles de nuevos parados y que nos tiene a todos en un escenario de verdadera incertidumbre. Este debate va a enfrentar a dos jóvenes economistas de nuestro país, a los que muchos conoceréis, pero voy a pasar a presentarles brevemente. Por un lado, don Juan Ramón Rayo es doctor en Economía, es escritor, es profesor universitario, conferenciante y conocido tertuliano en diversos medios de comunicación. Por su parte, don Pablo Jimeno es inversor, es analista económico, es presidente de la consultora de inversión Grupo PGS, es también fundador y director del think tank Líderes Económicos 2030 y también él es un conocido tertuliano y colaborador habitual en distintos medios de comunicación. Sin más dilaciones, voy a pasar a introducir el primero de los bloques temáticos que tenemos previsto en este debate. Quería pedirles a ambos una primera y breve valoración sobre la situación económica actual que está atravesando nuestro país y sobre la gestión que se está haciendo de la misma. Adelante. Hombre, buenos días a todos y gracias por la invitación a este ring económico. La valoración no puede ser más que muy negativa, tirando a catastrófica. Digamos que en esta crisis sanitaria había dos objetivos que conseguir, dos posibles objetivos que lograr. Uno era minimizar el número de fallecidos por culpa de la propagación del COVID-19 y el segundo era minimizar el hundimiento de la economía. Bueno, España está en cabeza en hacerlo mal en ambos rankings. Es el país o uno de los países con más muertos por millón de habitantes. Si contáramos fallecidos en residencias, seríamos el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Y también va a ser uno de los países, todavía evidentemente falta por cerrar el año, pero será uno de los países, según todas las previsiones, que más verá caer su economía. Por tanto, la gestión ha sido indudablemente pésima, ha sido indudablemente mala. Y tanto económica como sanitaria. Y el problema es que si la gestión hasta ahora ha sido mala, no parece que la gestión a partir de ahora esté siendo mucho mejor y por eso la parálisis, tanto económica como social, se va retrasando en el tiempo y eso va minando la solvencia y la capacidad de reacción de nuestra economía. Bueno, pues yo por hacer otra breve introducción, lo primero gracias al formato de la charla que tenemos y también a Juan Ramón, al que considero amigo, y fíjate que el ring dice enfrentarnos. Veremos si hay cosas en las que estamos en desacuerdo porque sé que hay muchas en las que coincidimos, ¿no? Pero bueno, por hacer esta primera valoración, efectivamente venimos de una crisis sanitaria que todavía perdura, donde no entro ni tan siquiera a valorar qué tal se ha hecho. Bueno, pues porque lo vemos cada día en la televisión, pero vamos a la crisis económica, que efectivamente pues es la que tenemos que analizar, ¿no? Y esta crisis económica yo creo que si efectivamente estamos en manos del gobierno y de los comités que han hecho, a mi modo de ver, lo que ha faltado, en primer lugar, ha sido certidumbre. Tanto daño ha hecho el confinamiento a los empresarios, al empleo, a las tasas que se está produciendo, como una cosa que los que nos dedicamos a temas de inversión conocemos, y es que el dinero es miedoso y cuando falta certidumbre, pues peligro. Y efectivamente ha faltado y creo que ha provocado tanto daño o más el pánico que hay, la falta de certidumbre, como las consecuencias que está teniendo el propio virus de paralizar. El pánico genera pobreza y viceversa, la confianza generará la riqueza. De momento no estamos en términos de tener confianza y ojalá encontremos los medios para de alguna manera ser capaces de devolver a quienes ahora nos tienen que sacar de esta crisis, porque salimos muchas veces a las 8 a aplaudir a los médicos, a los enfermeros, a mucha gente, pero esta crisis económica que tenemos se soluciona con una tecla, que es generando empleo privado. Si no, el sistema que tenemos, el gobierno, el gasto público que tenemos, no se va a sostener.
y para conformar este empleo privado lo van a tener que hacer. Deberíamos salir a aplaudir a aquellos autónomos, emprendedores y empresarios que son los que ahora les va a tocar dar un pasito al frente con la que está cayendo y con lo que ven en cada telediario. Con lo cual, nada, como primera valoración, ojalá encontremos esa certidumbre, igual que hay una rueda de prensa diaria para lo sanitario, haya una rueda de prensa diaria para lo económico y se rodeen de los mejores líderes, que eso va la charla. Como bien saben, hay expertos que defienden un escenario en forma de V incompleta, otros que son algo más catastrofistas, si me permiten la palabra. Y para tranquilidad de nuestros oyentes, quería conocer su opinión sobre el escenario económico que nos acecha para este 2020 y también para el 2021, cuando quieran. A ver, creo que el escenario base ya no es ni muchísimo menos la V, ya hemos llegado muy tarde para que experimentemos una recuperación en V, que básicamente sería una recuperación tan intensa y tan corta como lo fue la caída. A eso no vamos a llegar. No está claro que escapa fuera de nuestras posibilidades. Lo que sí podríamos conseguir, tal vez, es la V asimétrica que el gobierno está proyectando. Una V asimétrica es una recuperación en dos fases. Una primera fase de reactivación del tejido productivo, que eso sucederá. Habrá una parte del tejido productivo que, desde luego, será reactivada cuando pase el estado de alarma y regrese una cierta confianza. La gente volverá a consumir determinados bienes y servicios que ahora mismo no estaba consumiendo y se volverán a producir, por tanto, esos bienes y servicios, y esa será la etapa de reactivación, pero creo que nos tenemos que centrar en lograr que la segunda etapa de la recuperación, la fase de reestructuración, de reconstrucción, sea lo más intensa y corta también posible. Y eso, desde luego, no va a ser sencillo porque básicamente ahora mismo se está descapitalizando el tejido productivo español. El tejido productivo español, que tendría, como he dicho, que reactivarse en la primera fase, se está quedando sin solvencia para poder volver a operar una vez pase la situación dramática actual. Y otra parte, además, de ese tejido productivo, al margen de si se está descapitalizando o no, es un tejido productivo que, llamémoslo así, en la nueva normalidad no va a encajar. Habrá muchos bares que, aunque tengan capacidad de resistir, capacidad financiera de resistir lo que viene, no van a tener demanda y no van a poder ofrecer servicios en la nueva normalidad. Habrá muchas compañías aéreas que no vuelvan a volar, no ya porque quiebren ahora, sino porque no tendrán pasajeros en el futuro. Y todo eso va a requerir de un fuerte esfuerzo de reestructuración económica, como decía, y para eso vamos a necesitar muchísima inversión. Y la inversión solo viene de un lugar, del ahorro interno o externo, pero del ahorro. Y el problema es que ahorro interno poco y el ahorro externo lo estamos expulsando con medidas fiscales como gravar, perseguir tributariamente a los ricos o con regulaciones que estrangulan cualquier iniciativa empresarial, que estrangulan la viabilidad de cualquier iniciativa empresarial. Bueno, pues yo, comprando gran parte del discurso, sí es verdad que, Juan Ramón, no sé qué piensas tú, pero fíjate, daban unas previsiones económicas el gobierno hace cosa de 8 o 10 días, ¿verdad? Que daban 3 parámetros y fundamentalmente que uno era de deuda pública, que estimaban que podía llegar al 115%. Sobre el PIB daban una tasa de paro que estimaban que podía ir del 14 al 19%. Y daban unas previsiones de crecimiento cercanas al 9,2%. Yo aquí sí que, fíjate, he discutido con varias personas en algunas comisiones económicas en las que participo y me gustaría saber también tu opinión. Bueno, si los datos del gobierno están siendo positivos, negativos y los por qué. Yo te digo mi opinión y a ver si tú estás de acuerdo, que seguro que tienes matices, pero fíjate, en esa deuda pública del 115% yo la firmaría ya. Creo que va a ser superior. Creo que están contando con que lo que obtengamos de Europa haya que devolver menos de lo que imaginamos y probablemente pues los alemanes y los holandeses no estén muy por la labor. Con respecto a la tasa del paro, firmaría también que el pico máximo que tengamos sea de un 19%, teniendo en cuenta que a principios de 2013, en enero,
tuvimos 5 millones y pico, casi 6 millones de parados y no sé si este escenario es mejor o peor que el que teníamos por aquel entonces. A mi modo de ver, creo que peor. Y creo que hablan de una tasa del Producto Interior Bruto del 9,2% de caída para este 2020 y aquí hago el punto simplemente por hacer una comparación, ¿no? Si el primer trimestre del año, que enero y febrero fue bueno, los 15 primeros días de marzo medio buenos y solo por 15 días de marzo finales hemos caído el 5,5%, lo cual pues invita a pensar que efectivamente el segundo y tercer trimestre vamos a ver cosas muy, 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 muy duras. Yo soy positivo, pese a lo que digo, y creo que los datos del gobierno son más positivos de la que nos viene, pero, y no sé si con eso intentan que no les intervengan mucho desde Europa o poder justificar el gasto que quieren hacer desbordado y en cosas que a lo mejor no tendrían que hacer, pero sí es verdad que confío, y aquí viene mi punto positivo por no ser extremadamente catastrofista, yo sí que confío que el último trimestre del año, sí efectivamente, bueno, todo puede empeorar, ¿no? De rebrotes, de a saber lo que nos viene, pero a un alto índice de posibilidades, creo que puede ser un último trimestre ya de recuperación, de empezar a recuperar, para el primer trimestre de 2021 tener tasas que ronden el 5 o el 6%. Ahora, no quita que el segundo y tercer trimestre sean terribles, creo que más de lo que dice el gobierno y creo que el gobierno intenta darnos unas previsiones algo vinculadas a sus intereses que no sé si tú las compartes, Juan Ramón, o piensas que el escenario es incluso mejor que el que dice el gobierno o peor. Bueno, ahora mismo existe obviamente mucha incertidumbre porque todo dependerá al final de la evolución de la crisis sanitaria. Por tanto, hacer previsiones es un poco osado porque no sabemos ni siquiera cómo va a evolucionar la crisis sanitaria. Si hay rebrotes, si hay reinfecciones, evidentemente la economía española se va a hundir muchísimo más de lo que el gobierno ahora mismo está afirmando, está pronosticando. Y no es descartable que los haya. Ya hemos visto que en Corea del Sur los ha habido y han tenido que volver a cerrar los bares. En Wuhan hay zonas donde están volviendo los rebrotes. En Europa, aquellos países que están reabriendo también están viendo un incremento de los casos de contagios, por ejemplo, Alemania. Falta por ver es, obviamente, si tenemos capacidad de absorber esos rebrotes, que seguro que se van a producir sin volver a cerrar a cal y canto la economía. Y esa es la gran cuestión. Y mientras no sepamos eso, evidentemente, hacer pronósticos económicos, pues es un poco osado. De todas formas, tal como ahora mismo se configura el panorama y poniéndonos en un escenario moderadamente optimista sobre la evolución de la crisis sanitaria, creo que el escenario del gobierno es claramente optimista, es demasiado optimista. Como bien decías, la evolución del primer trimestre, la evolución del PIB en el primer trimestre es lo suficientemente mala como para que en el conjunto del año caigamos más de un 9%. Para que nos hagamos una idea, una caída del 5%, 5,2%, concentrada al final en las dos últimas semanas, implica que en esas 2 semanas caímos entre un 35% y un 40%. Bien, esas son unas tasas que más o menos se van a reproducir en el segundo trimestre y según cómo evolucione la desescalada, pues también en el tercer trimestre. Es verdad que si todo eso evoluciona correctamente, pues veremos lo que decía antes, un primer trimestre de 2021 muy buenos, históricamente buenos, porque la reactivación, ¿no? Si pasas de 0 a 100, pues se te dispara. Pero esa será una reactivación, ya lo decía antes, incompleta. Habrá partes importantes de la economía española que no van a volver. Que no van a volver porque no tienen músculo financiero o porque no tienen demanda. Y, por tanto, esa parte de la economía habrá que reajustarla, que reestructurarla, que reconstruirla, si queremos volver a la situación previa a la crisis. Y también lo comentaba antes, para reconstruir esa parte de la economía vamos a necesitar ahorro. El problema es que el ahorro, el escaso ahorro que hay adentro o que esté interesado desde fuera a venir a España, es un ahorro que en gran medida va a ser absorbido por unas emisiones gigantescas de deuda pública, porque el gobierno tiene un déficit monstruoso y lo va a seguir teniendo, en el mejor de los escenarios, cercano al 10% en el próximo año, y ese déficit se financia con ahorro ajeno. Con lo cual, el ahorro ajeno que podría haber venido a la economía española para reconstruir el tejido empresarial estará siendo absorbido
por el sector público para costear su desequilibrio presupuestario. Eso retrasará la recuperación. Eso hará que el tejido empresarial no se pueda reestructurar todo lo rápido que alternativamente habría sido posible. Pero además hay otro peligro. La acumulación de deuda pública por parte del gobierno nos puede llevar a umbrales críticos, nos puede llevar a situaciones donde los ahorradores devengan temerosos de la situación de la economía española y de la solvencia del gobierno. Es la situación que se dio en 2012, no es tampoco nada algo excepcional o inédito. Y desde luego, si después de esta crisis sanitaria y económica nos enfrentamos a una crisis de deuda pública, que también sería una crisis financiera, la recuperación no se va a dar. Podemos experimentar nuevas caídas, incluso mayores que las que estamos viendo ahora, bueno, mayores que las del segundo trimestre, complicado, pero mayores que las que previsiblemente se espera que se produzcan solo este año, durante los próximos. Por tanto, optimismo, pero también pesimismo, es decir, cautela. El optimismo es, nada está escrito y podemos mejorar los peores pronósticos si las cosas se hacen bien. Si el Estado presentara un plan creíble para estabilizar, para cuadrar, para consolidar sus cuentas, si se mantuvieran impuestos bajos, especialmente al ahorro y a la inversión, si se desregulara la economía para dar cabida a oportunidades de inversión, todo eso aceleraría la recuperación. Pero también cuidado, justamente porque el futuro no está escrito, las cosas pueden ser mucho peores si se adoptan malas políticas económicas que lo que ahora mismo el propio gobierno espera. Uh-huh. Durante la crisis sanitaria ha habido unos héroes indiscutibles que han sido los médicos, pero ahora toca hablar de crisis económica. Una crisis económica de la que solo saldremos, en mi opinión, imagino que estarán de acuerdo, si se genera empleo. Quería preguntarles, ¿creen ustedes que España cuenta con empresarios, con autónomos y con emprendedores con la capacidad de adaptación y resiliencia suficiente como para sacarnos de esta crisis? Bueno, yo creo que fíjate, hablamos del tejido empresarial que hay en España, que efectivamente es diverso, está constituido por pymes fundamentalmente. El 97% de las empresas de España son pymes, el 90 y tantos % de la gente que trabaja, que tiene un puesto por cuenta ajena, trabaja en una pyme. Y efectivamente yo creo que el paso lo van a tener que dar todos esos pequeños granitos de arena, que son muchas personas que están en una situación. Fijaros, igual que hace 2 meses estábamos pendientes en España de tener respiradores, de tener mascarillas, y eso iba a marcar el número de fallecidos, de contagiados y de todo, pues efectivamente ahora nos volvemos a encontrar en una figura que aparece silenciosa, muchas veces señalada en España, que son autónomos, pero no me refiero a IBEX 35, que también. Me refiero a esos peluqueros, a esos electricistas, a esas personas que se aventuran a montar un restaurante. Y la primera necesidad que han tenido es la de liquidez. Yo que trabajo reestructurando empresas y asesorándoles en temas de financiación, de consultoría, de cómo poder funcionar, y trabajo fundamentalmente con empresas medianas y pequeñas, es sorprendente cómo el oxígeno con el que cuentan las empresas a nivel de financiación les dura entre 2 y 3 meses. Eso es para lo que tienen capacidad si se les para por completo el nivel de ingresos a 0% como se les ha parado. Entonces, en ese momento, los respiradores, el oxígeno que necesitan para poder funcionar es liquidez. Podríamos hablar aquí, en el formato que tenemos, de si efectivamente se ha redistribuido esa liquidez, si se ha hecho bien, si eran 200.000 millones, si han sido 100.000, si va por paquetes, si está llegando, si no está llegando, si se ha actuado con rapidez para dar esa primera bocanada de oxígeno y de financiación a las empresas, por lo menos para que continúen. Yo, en mi opinión, me parece que efectivamente esto es casi como una guerra, con unas consecuencias bélicas parecidas que podría haber, y lo que me estoy encontrando es que hay mucha gente que decide continuar con su pequeño negocio, que llevan 10, 20 años luchando con él. Están los que han conseguido financiación y los que no, ¿no? Y dentro, tanto de los que la han conseguido o la tenían ya, como los que no, lo que me estoy encontrando es un nivel de shock, de desinformación por tantos autónomos y emprendedores cuando ven la televisión, cuando les llegan WhatsApps, cuando ven que por parte del gobierno se dice que va a haber ERTEs, que se llegan titulares de que se prohíbe el despido, de que el que despida se le quita la financiación, de que el que no tenga... Todo ese mare magnum hay que entender
que pues a lo mejor tú te pones a leer libros 2 horas al día y lo entiendes, y periódicos, pero el que tiene una panadería y se levanta a las 5:30 de la mañana y tiene 1 minuto y medio para mirar la portada de un periódico y ve que donde hoy digo y donde digo con respecto a las medidas, yo conozco empresarios que aun teniendo la financiación para poder aguantar 6, 8, 10 meses o porque han conseguido un crédito o porque tenían reservas, porque han ahorrado, por muchas fórmulas, han dicho, me bajo, estoy en estado de pánico, o sea, paralizo la empresa, no quiero continuar porque prefiero cortar hoy el funcionamiento de mi empresa y perder la mitad de la camisa y quedarme endeudado yo a título personal 2 años que esperarme 6 meses y morir dentro de 6 meses. Entonces, respondiendo a la pregunta, Beatriz, que no me quería ir tan lejos, pero sí, mi opinión, por supuesto, creo que en España está lleno de valientes, lo hemos demostrado en muchísimos momentos y hace falta un punto de valentía para animar y dar ese paso, pero hay que ayudarles. El viento tiene que ir un poquito a favor, porque ya tienen bastante con lo que está cayendo ahí fuera. Y a mi modo de ver, ¿quién les podemos ayudar? No sé si es todos los españoles, un aplauso por la ventana. Yo creo que es más con financiación, con medidas de bajadas de impuestos, de ayudas, pero además saberlas cuanto antes. Tú no puedes tener a todo el sector de los autónomos, de las pymes, 2 meses esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Porque cuando estás en un momento que no te llega el oxígeno, tú no le puedes decir, te voy a dar oxígeno, pero no te voy a decir cómo, espérate 2 semanas. Es que en 2 semanas has palmado. Entonces, hay una cantidad ingente de empresas, de pequeñas empresas, de microempresas, de autónomos, que están dando un pasito atrás y lo que tenemos que hacer entre todos es buscar los mecanismos para darles la confianza y que den un paso al frente, porque es que si no, es imposible que en un país con la estructura que tenemos, con una tasa de natalidad ínfima, con una esperanza de vida la segunda más alta del mundo, con 3 millones y pico de funcionarios, casi 4 millones de funcionarios, con 9 millones de pensionistas, es que no se sostiene, es que no hay manera de sostenerlo como no generemos empleo privado. Así es que yo sí, ojalá me encantaría hacer presión para que encontremos las medidas, de darles un mensaje de ánimo a estos que van a tener que sacarlos, porque esto no nos va a sacar ni Amancio Ortega, que ojalá tuviésemos 10, es que es el pequeño tejido el que va a tener que funcionar, con lo cual, creo que sí que los tenemos, estos líderes, por lo menos en el ámbito empresarial, ahora hablaremos en el ámbito gubernamental si tenemos a esos líderes o no tenemos a esos líderes que necesitamos y si se están eligiendo bien. Pero en el ámbito empresarial, autónomo y demás, creo, que sí que los tenemos y 2, que están muy necesitados de que noten el aliento por parte de la sociedad, de las instituciones y las medidas necesarias para poder funcionar. Sí, a ver, desde luego, autónomos, empresarios, inversores, los hay en España, claro que los hay. La cuestión es, ¿van a sobrevivir a la crisis actual y cuántos van a sobrevivir? España se va a descapitalizar y, por tanto, tiene que ser capaz de atraer y de generar ahorro interno. Y ese ahorro interno se lo van a fundir los políticos con sus déficits públicos y no va a estar disponible para el tejido empresarial. Eso en cuanto a lo primero. Y en cuanto a lo segundo, sí, obviamente los empresarios, los inversores, los autónomos hay que darles palabras de aliento, pero también palabras de realismo. Lo que viene no va a ser fácil. Lo que viene va a ser tremendamente complicado porque vamos a una realidad que ni siquiera conocemos ahora y, por tanto, se van a tener que readaptar en un contexto de enorme incertidumbre sobre cuáles van a ser los modelos de negocio que funcionen y cuáles no. Y muchos de ellos se van a quedar en el camino, necesariamente. Pero creo que lo que peor podríamos hacer en ese contexto es pretender articular algún tipo de rondas de rescates estatales que apuntalen a aquellos modelos empresariales que se tienen que reestructurar. Y, por desgracia, creo que también vamos en esa dirección. Es decir, políticos rescatando empresas que no solo no funcionan ahora, sino que no van a volver a funcionar. Todo eso lo que hace es socializar las pérdidas de algunas pequeñas empresas. Pero, Juan Ramón, tú ahí, en la parte de los rescates, que habría que hablar de los tipos de rescates, uno el que nos puede hacer, a lo mejor, no sé si la Unión Europea, no lo sé,
pero otro, efectivamente, los gobiernos que ya han empezado a mover fichas, incluso hemos visto algún movimiento, o se ha oído algún movimiento de Alemania con alguna aerolínea y demás. Efectivamente, rescatar a quien no va a flotar es una mala inversión, ¿no? Pero yo no sé qué opinión tienes tú de algunas empresas importantes de sectores clave en distintos países. Bueno, hay tres maneras, ¿no? Una es no ayudarles, otra es financiarles con ánimo de ver si se va a recuperar o no esa financiación que se hace, y una tercera, que yo en mi punto de vista creo que bien hecha podría tener más sentido, incluso la prefiero que una financiación para no recuperarla, o un regalo, o una donación, un rescate de la empresa privada que no se va a recuperar, que es la entrada a participar en compañías, ¿no? Es decir, oye, te doy X millones de euros, pero me quedo el 10%, vamos a ver si lo sacamos adelante y cuando haya pasado la crisis, pues veré si vendo mi porcentaje o no. Yo no sé qué opinión tienes tú sobre ese último caso en concreto, si lo ves más adecuado, por lo menos, o no lo sé. Es una política muy arriesgada, ¿no? Porque, por un lado, si sale mal, evidentemente estamos socializando igualmente pérdidas, estamos forzando a los españoles a que se conviertan en accionistas de empresas que ya veremos si salen adelante o no salen adelante. Y dos, el control político de esas empresas es un riesgo, desde luego, muy cierto, especialmente en países como España con el gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno que está deseando nacionalizar empresas y permitirles entrar en el capital, en el accionariado de determinadas empresas. Es una invitación a que se queden y a que después no quieran salir. Hemos visto claramente el caso de Bankia. Bankia, en teoría, era una operación similar a esta y todavía estamos esperando que los políticos quiten sus zarpas y su intervención sobre la entidad, es decir, que la privaticen y que se vuelva a exponer a la disciplina de mercado. Yo creo que si hay que reflotar empresas, hay una forma de hacerlo, que es bajando impuestos. Es verdad que ahora muchas empresas no van a pagar impuestos, porque si no tienen beneficios, pues evidentemente no hay base imponible sobre la que pagarlos. Pero si tú anuncias una bajada de impuestos, del impuesto de sociedades, por ejemplo, a 10, 15 años vista, eso de facto ya es una inyección de capital para todas las empresas que esperen tener beneficios en un horizonte de 10 o 15 años. Y esa inyección de capital, además, es una inyección de capital que es relativamente fácil o relativamente factible de monetizar vía financiación bancaria. Por tanto, nos habríamos ahorrado dos problemas, el problema de la liquidez a corto plazo y el de la solvencia a largo plazo. Obviamente los políticos no han hecho nada de esto. Los políticos están más interesados en salvar su Estado, su hiperestado, incluso en ampliarlo, en aprovechar la crisis para que el Estado sea todavía mayor de lo que ya era, y aquí nota al margen. Recordemos que tenemos los mayores estados que ha habido jamás en la historia de la humanidad. Nunca los estados han sido tan grandes como ahora. Por muchos cuentos que se nos cuenten sobre la era neoliberal que ha desarmado, desarticulado al sector público, eso es falso. Nunca los estados en Occidente han sido tan grandes como en la actualidad. Pues bien, todavía quieren que sean más grandes, todavía quieren que adquieran más competencias. Bueno, algunas estimaciones hablan de que este año el Estado español podría superar el 50% del PIB, es decir, que directa o indirectamente estaría manejando la mitad de la tarta económica. Y nos dicen que el Estado es pequeño. Claro, pequeño comparado con el socialismo pleno, pero pequeño comparado con un Estado pues que se dedique a lo que originalmente se dedicaba, que era a vigilar e impartir orden público, pues es un Estado monstruoso y gigantesco. Pero bueno, ese Estado está más preocupado por salvarse a sí mismo, no ha bajado impuestos, de hecho, sus planes pasan por subir impuestos. Y subidas de impuestos, como decía antes, lo que hacen es devorar el escaso ahorro que va a existir y no recapitalizar empresas, sino descapitalizarlas. Bueno, efectivamente, simplemente por un matiz, Beatriz, perdona que te interrumpo y ya te doy la palabra. Efectivamente, pero fíjate, yo vuelvo a pecar de incauto y cuando se acerca una crisis económica como la que hubo, bueno, esta tiene unas características totalmente distintas, ¿verdad, Juan Ramón? Que la que empezó en 2008, que fueron 5 años de caída más o menos, hasta 2013. Esto ha ocurrido todo lo que pasó en 5 años en un plazo de tiempo muchísimo más corto.
y lo tenemos. Pero fíjate, yo cuando empecé con la consultora, que empecé en junio de 2008, crisis de Lehman Brothers, y ahí empezó una crisis que parecía que era pequeña, que iba a pasar y que no sé qué tal, y fuimos cayendo. Hubo cambios de gobiernos en todo ese periodo de crisis desde 2008 hasta 2017 prácticamente, que no terminamos de ir recuperando. Pero fíjate que vuelvo a pecar de confiado, no sé, de inocente, te decía, en el sentido de, bueno, pues fíjate las medidas que se tomó un gobierno de características parecidas por aquel entonces, los famosos brotes verdes y demás, y entonces se les ocurrió el plan, no recuerdo el nombre ahora exactamente, pero que era al final potenciar el gasto público muchísimo más como fórmula para sacarnos de tal. Entonces vuelve a venir esta crisis y yo, en las comisiones económicas que estoy, por algunos segundos tenemos la confianza, macho, de decir, joder, ahora es cuando van a tener la obligatoriedad de reducir gastos, de potenciar las empresas privadas, de bajar impuestos. Y es alucinantemente sorprendente que vuelve a ocurrir lo contrario. Y yo es que me quedo pasmado. Y además no solo me quedo pasmado, sino es que se me irrita el estómago. El reflujo gastrofágico que tengo, que se me había pasado ya de mi etapa de hace 10 años, me vuelve al ver que volvemos a lo mismo. O sea, meter más organismos públicos, que no se reduce nada, ninguna estructura, que se empiezan a meter ingresos mínimos a tutiplén y que los gestionen los alcaldes, que además se esfuerzan en decir que no es que vaya a ser una cosa puntual para las ayudas de familias o de personas que estén en una situación muy compleja por el COVID. Es que se han esforzado en decir que va a ser ya permanente. O sea, lejos de tener una crisis económica como la que estamos teniendo, yo lo que estoy viendo es que el gobierno, que por cierto, para la peor crisis económica puede que se dé la peor configuración posible de un gobierno que ha habido en la historia de España, y nos encontramos con que todo lo contrario, que lo que dicen es, están aprovechando la oportunidad para colar medidas de carácter permanente, que no sé si habrá elecciones en 6 meses o en 2 años o cuándo, pero que luego es muy difícil revertirlas. Incluso aunque las reviertas a 1 año y medio vista, es que la sangre ya está perdida, es que no se ha hecho el torniquete, con lo cual yo miro con absoluta preocupación, pues que al final cada empresa depende de cada director, de las capacidades que tengas, de su producto, de lo que haga. Pero indudablemente es como cuando te subes a una barca y vas navegando por el mar. No es lo mismo que te vengan las olas de frente que te acompañen un poquito. Puedes ir más rápida. Bueno, pues sorprendentemente nos vamos a volver a encontrar con que, lejos de un gobierno que no te digo que nos ponga las olas a favor, pero por lo menos que no las ponga en contra, nos vamos a volver a encontrar con justo lo contrario. No sé si tú tienes, Juan Ramón, algunas medidas que veas un poco en esta línea que también compartas, que van justamente en la línea contraria que podríamos tener en un momento como este, y que se acerquen a aquel plan famoso de Zapatero que hizo, que supuso lo que supuso. Sí, a ver, evidentemente, ya lo decíamos antes, los estados aprovechan las crisis para crecer y para generar nuevas redes clientelares. Yo, de todas formas, en el caso del ingreso mínimo vital, creo que podría ser una política que de manera permanente no sea una política desacertada. La cuestión es cómo se configura. Es decir, si se configura para, en última instancia, comprar votos y mantener a la gente dependiente del poder político, en lugar de estimular a que esa gente que ha sufrido pues una caída en el desamparo transitoria pueda levantar cabeza, pueda salir adelante, pues si se configura para generar redes clientelares será un desastre. Será una bolivarianización de la economía española, por decirlo de manera simple. Ahora, si es una red de seguridad de última instancia que estimula, que impulsa, que empuja a la gente a que no se quede apoyada en esa red, sino a que intente volverse autosuficiente, pues, bueno, no me parece una política desacertada. Creo que hay muchas otras políticas y muchas otras partidas de gasto que habría que eliminar muchísimo antes que el ingreso mínimo vital, que, como digo, es un sostén, o debería ser un sostén de última instancia. Además, es relativamente barato en relación a otros gastos. Ese ingreso mínimo vital, ¿estás a favor por la circunstancia que hay o has pensado, por ejemplo, hace 8 meses pensabas que podía tener sentido? ¿Está influenciado por lo digo por si te afecta a lo transitorio de la circunstancia o con carácter? No. En mi caso, desde luego, no. Yo, de hecho, una política similar a esta la propongo desde 2013. Creo mi visión de cómo debería ser como mucho el Estado,
El máximo estado que deberíamos tener, y quizá eso ya sea excesivo, es esencialmente pues un estado que se encargue de la justicia penal, del orden público interno y externo, y como mucho que tenga ese ingreso mínimo vital para que la gente que caiga en esas condiciones pues no caiga del todo, ¿no? Y se pueda volver a levantar. Pero ni educación pública, ni sanidad pública, ni pensiones públicas. Creo que todo eso es muchísimo más prescindible de lo que lo es realmente el ingreso mínimo vital. Ahora bien, es obvio que el ingreso mínimo vital, si se articula mal, pues puede ser una forma de mantener a mucha gente en la inactividad, en la pasividad y en la venta de votos, ¿no? En la compra de votos por parte de los políticos y en la venta por parte de los ciudadanos dependientes. Juan Ramón, ahí metemos una premisa que te la compro. Es decir, puedes estar de acuerdo si se articula bien. El problema es qué difícil es articular bien un ingreso mínimo vital para más de 1 millón de personas que encima lo van a gestionar los alcaldes con unas características y unos criterios muy difíciles de medir y que efectivamente el hambre agudiza el ingenio. Ojo, no quiero que nadie pase hambre, ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero efectivamente meter un suelo con un ingreso de gasto brutal para las arcas públicas, para que la gente tal. El otro día matizaron, después de nombrarlo, que se hacía oficial y demás, matizaron algo así que dijeron como que iba a haber un plan de seguimiento, ¿no? En el sentido de que tenía que estar de una manera activa, demostrada y tal. Yo al final, fíjate, te doy un dato. El tema del INEM, lo bien o lo mal que funciona, qué agencias hay en España que funcionen bien para generarlo, o sea, y el INEM no lo digo a un gobierno de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, o sea, el INEM consigue lo que consigue casi con cualquier gobierno, o sea, que es una estructura con muchísima gente, que muy poca gente encuentra trabajo a través del INEM, unos porcentajes irrisorios, y bueno, pues no sé si esto va a consistir en pasar una vez al mes por el INEM y decir, oye, que yo estoy muy voluntarioso. Joder, demuéstralo. Y todo esto con el corazón en la mano y sabiendo que hay situaciones críticas que un gobierno y un país con 2 dedos de frente no puede dejar que la gente se muera en la calle y habrá que hacerlo. Completamente de acuerdo, ¿eh? Ahora, qué difícil meter mecanismos para controlarlo y más si quien tiene que meter esos mecanismos es un gobierno como el que tenemos configurado, que no es ni gobierno, que es un collage de gobierno. Sí, pero fíjate que yo creo que hay fórmulas, ¿no? Habría que sentarse claramente a pensar y a diseñar bien ese plan. El plan que ha diseñado el ministro Escrivá no es del todo malo, podría ser mucho peor. El que quería diseñar Podemos, desde luego, era muchísimo peor. El del ministro Escrivá, que lleva mucho tiempo pensando en esto, es relativamente razonable, aunque mejorable. Pero una medida que se podría tomar, por ejemplo, es meter a las empresas de trabajo temporal o a las empresas de agencias privadas de colocación en esto. Es decir, una de las características que ha de tener el ingreso mínimo vital es que ha de ser condicional. ¿Condicional a qué? A muchas cosas, pero entre ellas a que si recibes una oferta de trabajo, la cojas. El ingreso mínimo vital no es para que tú rechaces ofertas de trabajo y vivas a costa de los contribuyentes. Es, si yo no tengo absolutamente nada, a pesar de que me estoy esforzando por conseguirlo, y también habría que facilitar, obviamente, que la gente lo pueda encontrar, porque si tenemos una legislación laboral que expulsa a 1/3 de la población del mercado laboral prácticamente, pues estamos condenando a muchos de ellos a ese ingreso mínimo vital. Pero bueno, yo me estoy esforzando por encontrarlo, no lo encuentro, no tengo otras fuentes de ingresos, no tengo otras fuentes patrimoniales, recibo ese sostén. Ahora, una ETT me ofrece un empleo, la ETT lo acredita, lo rechazo, pierdo el ingreso mínimo vital, evidentemente. Bien. Entonces, sí, yo creo que es muy mejorable, o es bastante mejorable. Se pueden introducir la obligación de reembolso de ese ingreso mínimo vital. Porque claro, si yo estoy en una situación de desamparo, pero en 3 años he mejorado muchísimo, gracias a lo mejor en parte a que me han sostenido cuando me estaba cayendo, y a que me he podido reciclar y a que he podido encontrar un empleo, pues hombre, que menos que devolver lo que me dieron. Entonces, hay margen de mejora, pero en sí mismo no creo que sea la peor política que se pueda aprobar en estos momentos. Quitaría prácticamente todo lo que tenemos de Estado ahora mismo antes
que el ingreso mínimo vital. Pero, bueno, aún así hay que tener presente, claro, que se introduce esta medida en un país con una situación financiera tremendamente complicada. Y, por tanto, ¿cómo va a financiar ese país esta política que no es especialmente cara, pero es una política que llueve sobre mojado? Sí, sí, no, y que luego nos encontramos, bueno, la dificultad que dicen por ahí que las costumbres hacen leyes y al final los políticos que van entrando ciclos y que piensan muy cortoplacistamente, es un tema como por ejemplo el de las pensiones. A mí me sorprende la incapacidad por parte de todos los gobiernos de hablar de las pensiones en un plazo de 15, 20, 30 años cuando la matemática no da para poder tenerlo. Y habla, ¿no?, de subir el 1% el año. Pero, macho, habrá que hacer un plan estratégico de fomentar determinadas cosas. Y igual que no entran a atajar el tema de las pensiones, luego tienen, claro, un político, lo digo así un poco cogido entre pinzas, pero vive de los votos que pueda tener. Entonces, cuando uno se tiene que presentar y hacer su programa del gobierno y decir que va a quitar todos los regalos que se han hecho, es muy complejo. Es muy complejo porque la gente, claro, encima medidas que son que abarcan a tanta gente, es que un ingreso mínimo vital para más de 1 millón y pico de personas son 1 millón y pico de familias afectadas afectadas o beneficiadas, ¿no? Muchas seguramente con justificación. Pero para un político es muy suculento. O sea, porque estás hablando de 4 o 5 millones de votos, probablemente, que representan mucho. Y tú dile a alguien cuando vas a entrar que tu intención es quitarlo, es que ni lo meneas. Entonces, estas concesiones que muchas veces se hacen, joder, luego qué difícil. Por eso a mí, yo digo que la situación es muy terrible. Creo que por primera vez ahora sí van a tener que endeudarse el gobierno con cosas como esta, pero me preocupa enormemente bueno, pues que en todo momento no hablen de medidas. Fíjate, igual luego tiene que dar un ingreso mínimo y tal, pero tendrá que ser a la mitad o con otras características. Pero estas cosas que se esfuerzan en decir que lo hacen de carácter permanente, el marroncito que le dejan al siguiente para poder hacerlo, es complejo. O sea que, bueno, pues sí, hay debate. Bueno, por contextualizar, son las 12:17. Estamos recibiendo bastantes preguntas por parte de nuestros oyentes. Hemos hablado de gestión gubernamental, de impuestos, del ingreso mínimo vital, de previsiones a medio y largo plazo. Yo quería terminar haciéndoles una pregunta que además ha sido una cuestión que preocupa, como digo, a nuestros oyentes y es si creen que España tendrá que solicitar un rescate a la Unión Europea. Eso nos pregunta concretamente un oyente. ¿Nos rescatarán o nos iremos a la ruina? Adelante. A ver, en parte ya lo están rescatando. Quiero decir, el Banco Central Europeo lleva desde 2015 comprando deuda pública española, no solo española, pero también española, y eso es un rescate encubierto de nuestra economía porque, por un lado, no solo está adquiriendo directamente esa deuda, rebajando, por tanto, el coste de financiación de esa deuda, de emisión de esa deuda, sino que también está mandando una señal a los mercados de que la Unión Europea está detrás y de que la Unión Europea está dispuesta a ayudarnos, y eso los inversores también lo interiorizan y están más dispuestos a comprar deuda pública española si no estuviera Europa detrás o no. La cuestión es si nos van a rescatar incondicionalmente, es decir, sin condiciones, para toda la senda de deuda en la que vamos a entrar. A corto plazo sí nos están rescatando sin condiciones, no solo a través del Banco Central Europeo, sino que los mecanismos que ha anunciado Europa que va a crear son mecanismos que no llevan condicionalidad aplicada o asociada. Es un rescate muy vinculado al sobregasto sanitario, al reflotamiento de empresas vía liquidez, a financiar los ERTE, poco más. La cuestión es, como digo, el año que viene vamos a tener un déficit del 10%. Ese déficit ya no va a estar tan asociado a la crisis sanitaria, no va a estar asociado a dar liquidez a empresas, va a estar mínimamente asociado a figuras como los ERTE, va a estar asociado a caída permanente o al menos a medio o largo plazo de ingresos, ya que otros gastos siguen subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, ese déficit ya no vinculado o no tan vinculado con las heridas más inmediatas de la crisis es un déficit que Europa nos va a financiar, como decía, de manera incondicional, sin condiciones. Yo creo que no y también espero que no. Es decir, España no debería convertirse en el subsidiario de Europa.
y no deberíamos darle gasolina a un gobierno pirómano que lo que quiere es multiplicar el tamaño del Estado de cualquier forma. La condicionalidad creo que sería positiva para España si es una condicionalidad dirigida a que cuadremos las cuentas a largo plazo y a que al menos mantengamos determinadas reformas cuando no incrementemos las reformas que necesita nuestra economía. Ese momento debería llegar, ojalá llegue, pero es cierto que este gobierno kamikaze es un gobierno que está dispuesto, o al menos eso dice, veremos si solo de boquilla o también en la práctica, está dispuesto a inmolarse y a destruir la Unión Europea si no le dan lo que pide. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, desde el Financial Times, es decir, desde la prensa internacional que leen los inversores, alertaba de que la Unión Europea, si no se muestra útil, y mostrarse útil para él es que le hagan caso y que le den todo lo que pide, pues a lo mejor no tiene sentido que continúe existiendo. Corremos el riesgo, por tanto, de repetir la experiencia de Varoufakis, la terrible experiencia de Varoufakis en Grecia en el año 2015. Tratar de plantearle un pulso a la Unión Europea y perder ese pulso, claro está. Esperemos no llegar a esa situación, esperemos que haya una refinanciación con condicionalidad, sería el escenario menos malo, no siendo bueno, pero el menos malo, y que no nos den de manera ilimitada dinero y sin condiciones, o que para conseguir eso no se carguen el euro, porque entonces ya la crisis sería morrocotuda. Bueno, yo por concluir y no pasarnos de hora y que no nos riña Beatriz, nada, un poco en línea de la pregunta del rescate, ¿no? Pues fíjate, cojo un matiz importante y efectivamente la gente me lo dice mucho, rescate sí o no, pero es que hay puntos intermedios, efectivamente. O sea, el rescate sí no es sí o no. Entre el negro y el blanco están las gamas de grises y si es bueno o malo o si es peor el rescate que lo que tenemos o mejor o qué. Yo sí es verdad que creo que efectivamente comparto con Juan Ramón que rescate en cierta manera en el primer día que alguien te ayuda con algo ya estás rescatado, te está ayudando. Otra cosa es con qué condiciones, con qué grado de intervencionismo por parte de la Unión Europea nos van a meter para este rescate, ¿no? Y ahí va a estar la clave. Yo rescate, sí. Lo quiero, el rescate que es que nos ayude la Unión Europea, sí. ¿Nos lo merecemos? Mi opinión, España, no. Creo que no nos lo merecemos. O sea, esto es... claro, es que ahora yo entiendo a Holanda y a Alemania cuando están con una deuda del Producto Interior Bruto del 60-70% de la deuda que tienen y están haciendo esfuerzos por contraer y sin embargo en España estamos haciendo al 100%, Italia al 130% y ahora vienen curvas y dicen, oye, que si nos tenéis que rescatar con los coronabonos entre todos, amigo, haz los deberes. Entonces yo en ese rescate creo que España lo va a necesitar porque si no nos vamos a quedar endeudados eternamente con una deuda brutal por persona, por familia y por todos los lados. Me gustaría que los condicionantes, fíjate, no te voy a decir ni que fueran los menos posibles, que las condiciones, me gustaría que fueran las acertadas. Y ya que no tenemos un arbitraje en España que pueda poner cota al gasto que se quiere hacer en determinadas cosas, yo encantado de que desde arriba nos digan, te doy dinero, pero vas a tener que hacer esto y esto. Ojalá se produzca algo de esta manera, haya un principio ciertamente solidario en Europa, probablemente inmerecido, pero ciertamente solidario, que nos pueda beneficiar a España y a lo mejor a Italia en un momento como el que tenemos y que las condiciones pues no sean pues matadoras para nosotros, sino constructivas. Yo también creo que la Unión Europea se creó muy mala fama cuando tuvo las intervenciones que tuvo, los rescates que tuvo y está intentando cuidar la palabra rescate de una manera global para los países que lo haga. Está cuidando mucho el lenguaje y porque eso genera rechazo por parte de los países y de la opinión pública para intentar hacerlo. Pero la situación es muy compleja para España y creo que para toda la Unión Europea. Es que esto no es una crisis que hay solo en España, es internacional, afecta a todos los sectores, desde el turismo a las industrias, desde España a la Unión Europea, a Estados Unidos, a cualquier país. Y España tiene una situación compleja pues porque parece que somos el hermano pobre siempre, macho. O sea, lo que nos toca, a uno le dan 2 tazas y a nosotros 2 y calientes de las que abrasan. Entonces yo, pues no sé qué rescate va a haber seguro, porque ayudas va a haber seguro, pero la clave está en esos condicionantes que ojalá pongan un poquito de cota
a que esto no sea un flujo y una campaña que cada 15 días nos levantemos con una nueva medida del gobierno de en qué se van a gastar el dinero para rescatar el sector de las películas, que a lo mejor no es lo más importante a día de hoy. Así que nada, 1.000.000 de gracias por la invitación, a ti, Juan Ramón, por estar con nosotros y cubrimos ahora, Beatriz, para que no nos riñas. ¿Has visto qué obedientes? Sí, Pablo, la verdad es que sí. Nada, quería agradecerles a los dos este interesantísimo debate.